Capítulo 2. Orígenes secretos, 2 de 3. 3 semanas antes del aterrizaje del SXC, ubicación. Temiscira. Diana sentía como sus brazos dolían como si fueran los de Atlas, pues había recorrido casi toda la isla, pero estaba más cerca de su objetivo y rendirse no se encontraba en sus planes, pero lo que sí estaba en ellos era tomar un pequeño respiro. Así se sentó en el suelo mientras con sus manos buscaba quitarse el sudor de su frente mientras sentía el viento fresco que traían las mareas, las cuales subían y bajaban alrededor de la isla, pero lo que captó su atención fue aquella pequeña neblina que se encuentra por toda la isla. La ha visto desde que nació y a veces le resulta raro pensar que hay un mundo más allá de ella, lo que sus hermanas amazonas llaman el mundo del hombre. Un lugar que dejaron hace mucho y del que no les gustaba hablar de él, lo que hace que aprecie mucho una historia que le contaba su madre cuando era pequeña, siendo esta de las pocas que le llegaron a contar de aquella época. Pero esta resaltaba de las otras debido a lo que trataba. Así, mientras el viento fresco de las olas la refrescaba, Diana se dejaba hundir un poco en sus recuerdos. Ella estaba paseando por una de las edificaciones de su pueblo al lado de su madre Hipólita, la reina de las Amazonas. Durante esto Diana decidió hacerle una pregunta. Oye, mamá. ¿Sí, Diana? ¿Es cierto que alguna vez llegaste a enfrentar gente de más allá del cielo? Su madre quedó algo impresionada con aquella duda. ¿Te refieres a los dioses?, pronunció Hipólita ante esa pregunta. No, mamá, me refiero a gente que vino más allá. Entonces la cara de Hipólita se relajó y procedió a hacer una diminuta sonrisa para contestarle a su hija. Si es verdad, ¿te gustaría oír algo sobre eso? Los ojos de la niña brillaron y agitó la cabeza en forma de afirmación. Así la reina agarró a su hija en brazos y le empezó a contar aquella antigua ocasión en que la humanidad de aquel entonces descubrió que no estaban solos en aquel vasto universo. Fue hace mucho, pero mucho tiempo, cuando esta isla aún no era nuestro hogar. Desde más allá de las constelaciones que conocemos llegó una amenaza para todos. Se hacía llamar a sí misma Rita Repulsa. Una conquistadora de galaxias quien acompañada de sus sirvientes buscaba sumarnos a sus filas, pero ella aprendería que no nos doblegaríamos tan fácil, no sin luchar primero. Así fue como una gran alianza como ninguna otra fue hecha. Amazonas, Atlantes, y todas las tribus del hombre dejaron atrás todo rencor o diferencia en beneficio de un bien mayor, pero no pelearíamos esta guerra solos. Las estrellas nos habían traído una enemiga en común, pero también nos trajo aliados que igualmente buscaban detener a Rita. Guerreros de Esmeralda que con su voluntad volaban por los aires, grandes máquinas que al unirse eran imparables, pero los que lucharon con más valentía fueron 5 guerreros de colores que se hacían llamar Rangers. Sonara ridículo, pero eran formidables, cada uno equivalía a un ejército, su velocidad era increíble y sus armas hacían pedazos al enemigo con solo tocarlo. Junto a todos ellos luchamos en una gran guerra contra las fuerzas de la conquistadora y su temible ejército de soldados hechos de arcilla. ¿Hechos de arcilla al igual que yo?, cuestionó Diana ante esa parte de la historia. Hipólita solo le sonrió. Sí, pero no eran para nada tan bellos como tú. Eran soldados sin vida ni conciencia, hechos únicamente para destruir todo lo que tuvieran enfrente. Hipólita continuó el relato. Fue una guerra larga, pero prevalecimos ante todo pronóstico. Su ejército no era más que un recuerdo, su mejor guerrero fue derrotado y sus instalaciones en la luna quedaron enterradas por la batalla. Así, para pagar por sus crímenes se le condenó a ella y sus aliados a ser encerrados en la luna. Ahí sería obligada a vivir cada una de las vidas que arrebató. ¿Entonces ella sigue ahí arriba?, dijo Diana con algo de nerviosismo. Sí, pero no te tienes que preocupar, hija, allá Rita está recibiendo su castigo y probablemente nunca la volvamos a ver. Hipólita calmaría a su hija con aquellas palabras. Ahora vamos con las demás. No querrás perderte tu entrenamiento, ¿cierto? Entonces Diana volvió al presente. Ya había descansado lo suficiente, debía continuar y ya tenía su objetivo en la mira. Un pequeño nido se encontraba en una montaña en el mar, estando cerca de las costas. Sin dudarlo fue hacia esa dirección. Nadar ahí no fue difícil, la escalada por otro lado le costó. Sus brazos aún no habían descansado lo suficiente, pero las cosas buenas nunca vienen sin un poco de sacrificio, pensó para motivarse. Mas la voz de su subconsciente no sería la única que oiría, pues la dueña de ese nido había regresado y no estaba contenta. Aléjate de mis bebés. La arpía había llegado y revoloteaba sus alas listas para atacar a quien haya sido lo suficientemente tonto para perturbar su nido, pero se dio cuenta que no se trataba de cualquier tonto. Te conozco, eres la princesa de las Amazonas.
¿Tu vieja arpía sabes qué día es hoy? Cuestionaría la joven para que la arpía no notara como ya había tomado un huevo del nido. Sí, es el día en que te sacaré los ojos. Gritó la arpía mientras acercaba sus garras hacia la guerrera, pero para su sorpresa Diana con el huevo en brazos se dejó caer de espaldas al frío mar. No, cerebro de pájaro. Es mi cumpleaños, exclamó Diana durante su caída. Y este huevo será mi pastel. Así empezó a nadar llevando sus pulmones al límite hasta llegar a la entrada de una cueva, lo que llevaría a que en poco tiempo finalmente pudiera salir del agua para poder tomar aire. Enfrente suyo sus hermanas amazonas y su madre la esperaban para el premio que debía entregar. Hija, hoy es tu cumpleaños y como es nuestra costumbre necesitas presentarte ante mí con un regalo adecuado, o el paso de tu año no será reconocido. Explicaría Hipólita al frente de todas. Mi reina, discúlpeme, lo único que pude encontrar. Diana imitaría una expresión triste que rápidamente convertiría en una feliz mientras sacaba su regalo del agua. Es un huevo de arpía. Los vítoreos para la princesa de las Amazonas no se hicieron esperar mientras iban de regreso para dar comienzo a la celebración de cumpleaños de Diana. Que es todo lo que esperarías de una celebración de mujeres que viven con costumbres algo antiguas, algunas carpas elevadas para ofrecer alimentos, mesas donde se podían sentar a comer o hacer un clásico reto de fuerza, y como era de esperar algunas aprovechaban la ocasión para beber más de lo normal. Aleka, una amazona pelirroja de la misma edad de Diana, se acercaba a esta última notando extrañada que en la silla a su lado no se encontraba su madre. Diana, ¿dónde está la reina? Le iba a pedir que nos permitiera dar una demostración de lo que hemos aprendido de nuestros ejercicios, preguntó Aleka. Fue a buscar una bebida, iré a verla por cualquier cosa, respondió Diana yendo por el mismo camino que tomó su madre. No le tomó mucho encontrarla, estaba bastante cerca de la fiesta y la vio con curiosidad pues se encontraba viendo la luna con mucha atención como si algún dios le hablara a través de ella. ¿Madre, ocurre algo? La pregunta de Diana pareció sacar a Hipólita de sus pensamientos profundos para voltear a verla. Oh sí, disculpa hija, no ocurre nada, ya iba de regreso, solo que me perdí un poco en algunas cosas pendientes, pronunció la reina con un ligero nerviosismo que pocos podrían notar. Bueno, Aleka me dijo que, si nos permitías tener un duelo amistoso, para que pudieras ver lo que hemos estado aprendiendo. Claro que me gustaría, pero con espadas de madera, no quiero que ustedes se lastimen, pidió la reina amazona. Así ambas tuvieron ese combate, pero a pesar de que la reina trataba de concentrarse en ver qué tanto habían mejorado desde la última vez que las vio practicar. Su mente siempre la regresaba ante aquella preocupación y trataba de descartarla como un error. Pues por un momento mirando la luna juró ver un diminuto resplandor verde asomándose en su superficie. Una semana antes del aterrizaje del SXC. Ubicación: Metrópolis. El sol se asomaba en la gran metrópolis y en dos ubicaciones distintas dos jóvenes despertaban para hacer su rutina que iniciaba con sus alarmas. Por un lado, en una habitación de tamaño promedio pero bien decorada, una joven de cabello oscuro se despierta con cierta alegría y sin problema se levanta para empezar a alistarse. En la otra parte el despertador es apagado bruscamente por un joven pelirrojo, usando solo un boxer y una camisa holgada se sentó en su cama y respiró hondo. Su departamento no era la gran cosa, sus paredes eran grises y los libros que guardaba en literas eran de tonos apagados, esto denotaba el tono monótono que daba el lugar. Sin perder tiempo fue a su closet a elegir cuál prenda ponerse ese día. La misma situación se repetía con la otra joven. A pesar de aún no conocerse, ellos tienen algo en común. Un pequeño secreto que no le dicen a cualquiera. Por un lado, la chica en lugar de abrir su closet para escoger su ropa tomaría una varita al lado de su despertador, esta lucía como las que normalmente un mago usa en sus actos, y eso era con una razón. Ratsomapor pronunciaría unas palabras sin aparente sentido, pero luego de ver la acción a su alrededor empezaría a cobrarlo. Alrededor suyo sus prendas comenzaban a aparecer formando un círculo de dos filas, una de camisas y otra de pantalones, dando a entender que lo que dijo fue mostrar ropa al revés. La ahora reconocible como una maga miró a su alrededor viendo cuál le gustaba, con su varita tocó una camisa morada y en eso la camisa que usaba y la morada cambiaron de sitio, hizo lo mismo con un jean cambiando de lugar con el short que usaba, satisfecha pronunció. Radraugapor. Lo que dio el efecto contrario haciendo que toda su ropa vuelva a los cajones, solo procedió a ponerse sus tenis, un poco de perfume y procedió a salir de su habitación.
El otro joven no contaba con magia, así que tenía que vestirse al ritmo de una persona normal. Así, después de ponerse sus pantalones y camisa azul blanquecino, se arrodilló hasta poder ver por debajo de su cama, sacó sus zapatos de tono oscuro con unas líneas rojas, pero eso no era lo único que sacaba de la cama, también sacaba una caja de tamaño mediano. Sabía que nadie se la podría robar sin despertarlo, pero no estaría tranquilo sin revisar que todo estuviera en orden, así dejándola en la cama la procedió a abrir. Dentro de ella solo había 3 cosas. Una libreta con bocetos, una máscara de tonalidad azul, una caja más pequeña de tono negro intenso y una placa de reconocimiento por sus estudios con su nombre grabado. Raymond Ray Palmer. Casi como si las otras 2 cosas no existieran, agarró rápidamente la caja negra y con cierto cuidado la abrió, y ahí salía un ligero resplandor de lo que a primera vista parecía una piedra blanca, pero para Ray era todo lo contrario. Viendo cómo caía del cielo mientras tenía una caminata nocturna, la recogió notando que no era dañina para él. Con los meses logró darse cuenta de varias propiedades que podrían venir de un sol moribundo o de una estrella enana blanca. Sin decirle a nadie la usó para varias investigaciones que le valieron una gran reputación en su academia y una beca para estudiar en la gran metrópolis, pero el joven Palmer no solo la quería usar como objeto de estudio. Así volvió a cerrar la caja negra y regresarla, pero no pudo evitar otra vez a la máscara y la libreta. Agarró primero la libreta, la cual no poseía notas o cálculos como las otras, sino que tenía bocetos de varias herramientas y lo que parecían ser trajes, pero lo que más se repetían eran bocetos para lo que parecía un cinturón con el logotipo de un átomo en el centro. Esto y la máscara eran parte de un sueño que podrá parecer tonto, pero en el que creyó por un tiempo. Notó que las propiedades de la roca podrían llegar a alterar el tamaño de cualquier cosa, así que pensó que si lograba extraer aquel poder podría volverse como uno de aquellos héroes de la Sociedad de Justicia de América de hace unas décadas, tener aventuras, conocer el mundo desde la perspectiva de una hormiga y golpear tipos malos sin que lo pudieran ver, pero por lástima era solo eso, un sueño. No tenía a su disposición las herramientas para eso, y utilizarlas de la Universidad de Metrópolis para algo únicamente de su beneficio sería inmoral. Solo le quedó enterrar aquella fantasía debajo de su colchón. Mientras aún estaba indeciso sobre qué hacer con aquel objeto, ¿debería entregarlo a alguna institución con mayores recursos? ¿O acaso debía quedárselo hasta que él fuera el que los tuviera? Eran preguntas importantes, pero hoy no era el día para responderlas. Lo que sí debía hacer era presentarse para el tour que se les daría a los de nuevo ingreso una semana antes de iniciar clases, así que sin perder tiempo regresó aquella caja a su lugar y con un suspiro procedió a prepararse algo de desayunar. Dejando aquel dilema, regresamos a la casa de la maga, donde el ambiente no es ni la mitad de tenso. Ella bajaba las escaleras hasta llegar a la sala de su casa para ver a su padre, Giovanni Zatara, quien la ha cuidado solo desde que tiene memoria y quien le ha enseñado todo lo que sabe. Hija, veo que ya estás lista, te ves bastante emocionada porque solo te muestre en la universidad. Diría sentado en la mesa mientras tomaba café. Su hija se sentaría al lado suyo empezando a comer su desayuno de huevos con tostadas. Sí, pa, ya quiero conocer el lugar y hasta futuros compañeros y sorprenderlos con Miss Billy. Se callaría un segundo dándose cuenta que eso último no era algo que su padre no aprobaría y se preparó para lo siguiente. Zatanna, ya sabes que no debes hacer nada de magia grande en los estudios ni tampoco para hacer trampa. Pronunció su padre mientras levantaba una ceja, como si eso ya lo hubiera dicho más de 10 veces. ¿Pero qué tal un poquito de magia grande? No, ese tipo de magia te dejo hacerla en nuestros espectáculos, pero tampoco abuses. Ya tengo suficiente preocupación con que hayas tomado la carrera de criminología. Oh vamos pa, no es tan malo, pude haber escogido diseño gráfico. Dijo dándole una sonrisa a su padre. Ella sabía que su preocupación era realmente porque su plan a futuro era investigar más sobre los crecientes casos paranormales que estaban ocurriendo alrededor de varias partes del mundo, incluida Metrópolis. Bueno, creo que va siendo hora de que me vaya, si no perderé el bus. Te quiero. Zatanna se levantó para besar a su padre en la mejilla mientras iba de camino a la puerta. Que te diviertas, le respondió su padre mientras ella se iba. Así, desde 2 direcciones distintas, los 2 jóvenes salían de sus hogares hacia el mismo lugar, la Universidad de Metrópolis, un nombre algo genérico, pero eso no quitaba la buena reputación que tenía, y eso se demostraba en sus grandes instalaciones. Ray llegó antes debido a que su departamento quedaba lo suficientemente cerca para llegar a pie, lo que hizo que se topara con el grupo de estudiantes que ya habían terminado su vistazo a la escuela.
Mientras los veía irse notó que un chico se tropezó y cayó al suelo tirando un folder que traía, lo cual era raro pues no se les había pedido traer nada. No dudó en ayudarlo cuando lo vio, así que cuando se acercó se agachó para agarrar los papeles antes de que volaran por el viento. «¿Ey, estás bien?», preguntó el pelirrojo mientras le pasaba los papeles que agarraba. «Sí, muchas gracias por la ayuda», dijo aquella persona mientras se levantaba. «No hay de qué, Clark, ¿cierto?». Ray había notado que la última hoja que quedaba era una solicitud de empleo en la que logró leer el nombre. «Sí, es que después de aquí voy a una entrevista de trabajo al periódico», pronunció Clark mientras ajustaba los lentes que traía. «Bueno, Clark, espero que obtengas el puesto. Por cierto, soy Raymond, o solo Ray para algunos». «Bien, Ray, gracias y espero que nos volvamos a ver». Clark se despidió y fue a seguir su camino hacia el Daily Planet dejando a Ray esperando por la llegada de los demás. Mientras en un bus Zatanna se encontraba sentada del borde derecho del asiento con un folleto de la universidad en su mano, estaba atenta leyendo su contenido por centésima vez hasta que la persona a su lado le habló. «¿También vas para la Universidad de Metrópolis?», preguntaría el chico haciendo que Zatanna girara para verlo tratándose de un chico de su edad, rubio y con ojos de un notable color azul acompañado de una sonrisa que buscaba transmitir confianza. «Y parece que ambos vamos a la misma dirección». La pelinegra respondió de forma amable sabiendo que él había iniciado la conversación para volver más ameno el viaje, así que decidió continuarla con otra pregunta. «¿Qué carrera vas a estudiar tú?». «Criminología», contestó el rubio notando como la chica puso una cara de cierta sorpresa. «¿Qué pasa?». «Es que yo también voy a tomar esa». «Bueno, ¿quién lo diría? Uno planea conocer a una chica en el bus y resulta que realmente está conociendo a su compañera de clases», dijo el chico con una diminuta risa. «Parece una gran coincidencia, casi imposible», respondería Zatanna compartiendo la risa. «Pues a veces hay que creer en lo imposible, ¿no? Soy Barry Allen, aunque puedes decirme solo Barry». El rubio, ahora conocido como Barry, extendería su mano a la pelinegra para simbolizar una presentación. «Zatanna Zatara o solo Zatanna, un gusto», respondió al saludo estrechando la mano de Barry mientras reía. Así ambos comenzaron a platicar durante el trayecto sobre varias cosas, entre ellas Barry comentaría que la universidad había ganado bastante prestigio gracias a que varios de sus graduados estaban involucrados en el desarrollo de la nueva nave espacial conocida como el SXC. Datos así fueron yendo y viniendo hasta que el autobús se detuvo en su parada, así que ellos y un par más bajaron notando que ya había un grupo de algunos alumnos que habían llegado, así que se integraron y prepararon para el recorrido mientras que una señora se posicionaba enfrente de todos ellos. «Un gusto tenerlos aquí, me presento como la subdirectora Jenkins. Como saben, los llevaré a un pequeño tour alrededor de nuestras instalaciones, síganme y no se alejen mucho». Debido a que Zatanna se encontraba a mero atrás no la podía ver bien, pero su voz fue lo suficientemente fuerte para que la escuchara y así el grupo comenzara a moverse. Todo pasó sin ningún percance o algo así por bastante tiempo, hasta que mientras Barry y ella hablaban de algo notaron que enfrente se habían detenido y se escuchaba a alguien quejarse. Decidieron hacerse cupo para poder mirar notando como un chico castaño bastante alto se mostraba molesto con otro de pelo pelirrojo. «Mira mejor por dónde vas, tarado», exclamó molesto el castaño viendo de manera intimidante al pelirrojo. «Perdón, me detuve un segundo, aunque tú me habrías visto si también prestaras atención y no estuvieras pegado a tu teléfono», comentaría el pelirrojo sin mostrarse con miedo del tipo del que tenía enfrente. «¿Qué dices?», expresó con algo de molestia al tipo grande listo para armar una pelea si el pelirrojo no se retractaba. Viendo la situación, Zatanna aprovechó para que antes de que la subdirectora interviniera podría jugar una pequeña broma. Extendió un poco su mano por arriba sin que nadie lo notara y apuntó su dedo índice hacia el tipo castaño, pues era el que más alboroto hacía por un simple choque, así que susurró unas palabras. «Seipsosolapser». Al decir eso el joven empezó a resbalarse en el piso sin razón aparente, haciendo que la subdirectora ahora, en vez de evitar que golpee a alguien, evitaba que se cayera. Sus amigos lo tuvieron que agarrar por gran parte del trayecto hasta que pasara el efecto. Mientras que Ray Palmer, el pelirrojo al que estaba amenazando, volteó hacia los demás notando el dedo levantado de Zatanna. Esta, al ver que la estaban viendo, bajó su mano rápidamente y volteó hacia otro lado.
El resto del paseo fue sin ningún tipo de accidente como ese, solo que Zatanna notó que aquel chico la miraba de vez en cuando pero se giraba cada vez que ella lo volteaba a ver. Así acabó el recorrido, la subdirectora les agradeció haber venido y que los esperaba la próxima semana para empezar su semestre, así cada uno de los futuros alumnos se iban por su lado quedando ya muy pocos en la parte de enfrente, siendo entre ellos Barry y Zatanna los cuales esperaban que los vinieran a recoger. Ojalá todos los días sean igual de tranquilos como este. Pronunció la pelinegra mientras estiraba los brazos. Sí, aunque siempre dicen que la universidad será pesada, no importa la carrera. Indicaba Barry. Aunque bueno, siempre podría ocurrir algo que lo vuelva más interesante, tal vez aliens. Decía en broma. Siempre y que no sean los de la Guerra de los Mundos no estaría mal. Decía mientras notaban que el autobús ya había llegado por ellos. Mientras se subían, la chica en su mente dejaba la idea de los aliens como una simple broma. Fuera de los casos paranormales que se rumoreaban en Metrópolis, ¿qué otra cosa podría tomar la atención de la gente? Bueno, eso pensaba ella, ignorante de que en un contenedor ubicado en la luna el resplandor verde no hacía más que intensificarse. Día 2 después del alunizaje del SXC. Ubicación: Metrópolis. Volvemos a la gran metrópolis. Los ciudadanos estaban en su rutina común, pero se vio interrumpida debido a que el cielo se nubló levemente con rayos que se asomaban. Esto iba en contra de los reportes meteorológicos que habían visto varios, pero había una razón para ello, pues en la base lunar de Rita, de vuelta a su antigua gloria, ya se estaban preparando para su primer gran asalto al planeta Tierra. Pues soldados de masa estaban produciéndose por montones, demostrando así la gran habilidad de Finster, pues él solo lograba crear hordas a pesar de apenas haber salido de su encierro. La gran conquistadora estaba deleitada ante esto. Perfecto, dentro de tan solo minutos ya tendremos los suficientes para la primera conquista en este planeta. Con clara seguridad giraba aquel telescopio que al tener propiedades únicas le permitía ver con claridad ciudades enteras, fijando así su objetivo. Míralos con sus edificaciones enormes pero sin siquiera un par de cañones de energía para defenderse. Esto será más sencillo de lo que imagine. Entonces la gran bestia Goldar llegó a aquella habitación donde se encontraba el resto. Ya habiendo estirado su cuerpo, ahora deseaba algo de acción para volver en forma tras su encierro. Yo lideraré el ataque, conquistaré esa ciudad en su nombre, la volveremos el centro de nuestro imperio, exclamó el monstruo dorado, emocionado por la destrucción que vendría para aquel lugar. Aunque para Rita la palabra nuestro era exagerada, no negó la petición de Goldar, pues así ahorrarían el tiempo que tomaría la creación del monstruo de arcilla que comandara el ataque. Así fue como los preparativos estaban completos para el asedio. Mientras tanto, por las calles de esa gran ciudad se encontraba Clark, el cual había logrado obtener el puesto como reportero menor en el diario y ahora se encontraba en camino a su trabajo, el cual habría logrado acomodar en su horario escolar sin problemas, o al menos eso esperaba. Aunque eso acabaría siendo una preocupación menor, pues empezó a notar que la gente alrededor suyo empezaba a ir a la dirección opuesta mientras gritaban. El joven de Kansas estaba confundido mientras aumentaba el paso hacia adelante para ver qué ocurría. En eso notó que un señor mayor se tropezó en el suelo, así que fue a ayudarlo a levantarse. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué todos corren?, preguntó Clark mientras le daba la mano al hombre para que pudiera levantarse. Monstruos por montones. Fue lo único que pudo decir el señor antes de irse corriendo como los demás. En eso Clark, usando una de sus habilidades que descubrió de niño, la supervisión, o al menos así decidió nombrarla a esa edad. El punto es que con ella pudo ver algunos kilómetros, lo que asustaba a la gente, y pudo entender la reacción, pues se trataban de criaturas extrañas de un tono grisáceo y con caras arrugadas que eran acompañadas por unos ojos totalmente rojos, pero eso no era lo más aterrador, pues estas actuaban erráticamente atacando todo lo que se les cruzara, postes, animales, personas, no les importaba nada. Ante esto Clark no podía quedarse de brazos cruzados, corrió hacia un callejón. Sabía que había un gran riesgo para su identidad, pero dejar que esas cosas anduvieran por sus anchas tampoco era una opción, así que tocaría improvisar un traje con lo que hubiera en el bote de basura de aquel callejón. Sin miedo agarró con sus manos su camisa abotonada y de un movimiento de ambos lados la desabrochó, pero nada más eso alcanzaría a hacer, pues un rayo rojo se posó sobre él y desapareció del lugar.
Por otro lado, en la Universidad de Metrópolis alumnos huían por los pasillos hacia las zonas de evacuación, no solo porque los avisos del ataque ya se estaban dando por todos lados, sino porque un grupo de esas cosas había entrado a la escuela, así mientras unos corrían otros ayudaban a sus compañeros dando direcciones y levantando a los que caían para que no fueran aplastados. Entre esos estaban Zatanna, Barry y Ray en distintos sitios. Por el lado del genio pelirrojo, tras que todos sus compañeros se fueran, se preparaba para seguirlos hasta que un destello azul se lo llevó de la escena. Por el otro lado, la maga pelinegra trataba de conjurar algún hechizo para ayudar a sus compañeros, pero la contaminación auditiva generada por los gritos de las personas y los destrozos que hacían los patrulleros de arcilla no la dejaban siquiera oír sus pensamientos. Cualquier cosa sería mejor que esto, pensó, y como siempre había que tener cuidado con lo que deseas, pues un resplandor rosado se la llevó asustando a los alumnos que corrían a su alrededor. En la Liga de Asesinos muy pocos sabían lo que estaba ocurriendo en Metrópolis, pero entre ellos no está Bruce Wayne, pues se encontraba junto a otros en su entrenamiento. ¿Listo para morder el polvo?, decía el rival de entrenamiento de Bruce poniéndose en una pose apropiada mientras sujetaba su espada de un estilo más tradicional. No lo sé, tú dímelo, respondió Bruce desenfundando su katana, un arma con varias desventajas, pero con el tiempo había logrado saber cómo aprovechar sus virtudes. Comiencen, gritó uno de los maestros. Ambos rivales corrieron hacia el otro, pero un momento antes de que ambas armas chocaran, Bruce fue cubierto por completo por un aura oscura que se lo llevó tan rápido como llegó. Su rival casi tropieza ante la desaparición tan abrupta del joven Wayne, mientras que todos a su alrededor lucían confundidos. En Themyscira también eran ignorantes de lo que ocurría en el mundo del hombre, aunque la reina aún seguía preocupada por aquella luz que vio reflejada en la luna. Con el tiempo pensó que fue solo un truco de su mente. Ahora lo único que le importaba era pasar el tiempo con su hija, mientras la princesa Diana hacía uno de sus pasatiempos favoritos, trabajar con madera, aunque no era lo clásico como hacer carritos o patos, sino que a ella le gustaba recrear armas como hachas o escudos y siempre buscaba darles el mayor detalle posible. Mira, madre, he terminado esta espada. Diana mostraba con orgullo su trabajo más reciente, que era dicha arma en forma de madera, pero que de no ser por el color de la misma podría confundirse con una de verdad. Vaya, Diana, sí que está muy bien hecha, hasta estoy segura que con una lijada podría ver mi reflejo. Bromeó Hipólita, y su hija correspondía con una sonrisa. Sí, aunque siento que al mango le falta y... La joven amazona no pudo completar su análisis, pues un resplandor de tono amarillo parecía absorberla y simplemente desapareció. Diana, gritó su madre alertando a las amazonas cercanas. A pesar de sentir que conocía aquel resplandor, su preocupación le ganó y juntaría a las amazonas que se acercaron para preparar una búsqueda. Mientras la gente corría despavorida en la base de Zordon, los 5 jóvenes invocados llegaban. No teman, sé que deben estar alterados, pero necesito que me escuchen. Su planeta los mece. No hace falta decir que su presentación fue interrumpida. ¿Qué carajos?, gritó bastante asustada Zatanna, pues primero algo atacaba su escuela y ahora en un simple parpadeo estaba en un lugar desconocido y una cabeza gigante le hablaba. Chicos, cálmense, no planeamos hacerles daño, dijo presentándose el robot humanoide conocido como Alpha 5, pero la única atención que obtuvo fue la del chico pelirrojo, el cual empezó a agarrarlo de la cabeza mientras veía su visor rojo con una clara curiosidad. Mientras Clark solo estaba consternado mirando a Zordon sin saber qué decir, o al menos así estaba hasta que el filo de una katana se posicionó en su cuello casi rozándolo, haciendo que se le abrieran los ojos mientras giraban al dueño del mismo. Será mejor que me digan dónde estoy si saben lo que les conviene, pronunció Bruce mientras mantenía la katana cerca del cuello de la persona a su lado, no con intenciones de lastimarlo sino como advertencia. Le aseguro que no hay motivo para precipitarse a la violencia, solo déjenme explicarle. Zordon trataba de calmar la tensión que se estaba formando. En este momento solo deseaba haber tenido un poco más de tiempo para preparar la presentación. Mientras que Clark estaba a punto de decir algo ante la amenaza, otra espada de un estilo más clásico se puso en la misma posición que la katana, solo que la diferencia era que estaba hecha de madera. Te recomendaría calmarte y bajar tu arma si no quieres problemas, pronunció la princesa de las Amazonas con firmeza. ¿Me amenazas con madera? ¿En serio? Bruce no pudo evitar soltar una diminuta risa ante la amenaza de la chica. No es el material lo que debería preocuparte, sino quien la porta.
Ambos cruzaron sus miradas, la tensión se iba formando hasta que el kryptoniano decidió interceder antes de una pelea. Creo que ambos deberían bajar sus armas y relajarse. Decía mientras que con sus dedos índices bajaba las dos armas. Clark sabía que esas espadas no le podrían hacer daño, pero a él le gustaba tener ese filo tan cerca de su cuello por más invulnerable que sea. Mientras que Zatanna miraba aquella escena mientras susurraba hechizos que debían llevarla a casa pero simplemente no funcionaban, ¿acaso era por los nervios? ¿O acaso ahí había algo que interrumpía su magia? La realidad es que estaba más preocupada porque no sabía si su padre estaba bien. Esto es una locura, aliens, cabezas gigantes, y podrías por favor dejar de molestar a ese robot. Dijo la maga dirigiendo la orden al pelirrojo que aún molestaba a Appa con sus intentos de ver cómo funcionaba. Por favor escuchen. Trató de decir Zordon para solo ser interrumpido de nuevo ahora por Ray. Este robot está hecho de materiales demasiado raros. ¿Por qué tu visor parece estar hecho de rubí? ¿Funcionas por energía nuclear? ¿Qué es energía nuclear?, preguntó la amazona. Escúchenme todos, gritó Zordon desesperado al notar el caos que se estaba formando, de esta manera finalmente teniendo la atención de los presentes, así que tomaría aire para volver a un tono más sereno. Miren, sé que esto es repentino, pero los trajimos aquí mismo porque ahora ustedes son lo único que divide a esa ciudad de ser diezmada y ser la primera conquista de Rita a su planeta. Diana fue la única que tuvo una reacción al escuchar aquel nombre, el resto solo estaba prestando atención para saber más sobre él porque fueron traídos ahí. Si pueden ir hacia el globo visor, ahí podrán ver a la amenaza que enfrenta la Tierra. Tras decir eso, los jóvenes miraron por detrás notando una esfera de color blanco sostenida en una base amarilla. Tras acercarse empezaron a ver cómo se reproducían imágenes y videos de varios planetas siendo invadidos por un ejército similar al que estaba en Metrópolis. Ella es Rita Repulsa, una hechicera intergaláctica empeñada en controlar el universo. Hace mucho con sus ayudantes y patrulleros de masa trató de conquistar la Tierra, pero logramos frenarla y encerrarla en la Luna, pero como pueden ver ha logrado salir. Entiendo, pero ¿cómo esperas que combatamos esto así nomás?, cuestionó Bruce mientras volvía a girarse hacia Zordon. No pelearán indefensos. Al ser elegidos para crear un equipo de combate para enfrentar a Rita tendrán acceso a poderes extraordinarios provenientes de seres que ustedes conocen como dinosaurios. Explicó Zordon mientras se notaba como en las cinturas de aquel grupo aparecían cinturones con extraños dispositivos que cada uno agarró. ¿Esto qué es? Clark, al igual que los otros, miró con gran curiosidad el dispositivo que parecía tener una clase de moneda dentro. Son sus morpers, con ellos podrán acceder a los poderes cuando los necesiten. Déjenme explicarles rápidamente el de cada uno. Clark, tienes corazón y un gran poder. Tú comandarás el poder del tiranosaurio. Bruce, has pasado por una gran oscuridad y has logrado mantenerte firme. Tú comandarás el poder del mastodonte. Zatanna, tus habilidades en la magia serán de mucha ayuda. Se te dará el poder del pterodáctilo. Raymond, con gran intelecto pero siempre dispuesto a ayudar, tendrás el poder del triceratop. Y por último, Diana, eres una guerrera implacable que lucha hasta el final. Te ganaste el poder del tigre dientes de sable. Agradecemos los halagos, pero ¿cómo activamos estos dichosos poderes de dinosaurios?, inquirió una Zatanna más relajada. Es simple, solo eleven sus morphers hacia arriba y repitan el nombre de su respectivo dinosaurio. Inténtenlo. Ante la petición de Zordon, los 5 jóvenes se miraron entre ellos. Aún no sabían si todo esto era cierto, pero ¿qué opción tenían? Así alzaron sus morphers y con cierto nerviosismo alzaron la voz. Tiranosaurio. Mastodonte. Tigre dientes de sable. Pterodáctilo. Triceratops. Y tal como Zordon dijo, empezaron a transformarse, y mientras que para los dos presentes eran unos segundos, ellos sabían que para los jóvenes sería mucho más. Y en especial porque sería su primera transformación. El grupo sentía como si su sistema nervioso recibiera una carga de energía dándoles escalofríos y algunos de sus sentidos eran cegados para luego ser intensificados, y tan rápido como vino ese sentimiento tenebroso así se fue. Y cuando se dieron cuenta se sentían completamente distintos. Esto, se siente bien, pronunció Ray cerrando sus puños notando como aquel escalofrío fue reemplazado por una fuerza que nunca había sentido, pero con eso también notó que ahora usaba unos guantes blancos. El rosa nunca fue mi favorito, pero acepto que no se me ve mal. Zatanna empezaría a verse a sí misma notando como su ropa normal fue reemplazada por un traje rosado con blanco. Las botas blancas son un buen detalle.
¿Acaso mi musculatura aumentó? Diana notaba como su brazo ahora cubierto con mangas amarillas se sentía más macizo. Son efectos de la conexión que acaban de hacer con la red de Morphosis, pero no se preocupen, se adaptarán rápido. Ahora es momento de enviarlos a la ciudad, los pondremos arriba de un edificio, enfóquense en los patrulleros de masa y en ayudar civiles, eviten a la bestia Goldar. Dijo Zordon, pero el grupo dejó de apreciar sus nuevos trajes para voltear a verlo con sorpresa. Espera, apenas estamos digiriendo toda esta información, ¿como que ya nos vas a mandar a la pelea sin al menos un entrenamiento? Dijo Ray hablando por casi todos ahí. Diana era la única que no temía a ser mandada a la pelea así nomás. Sus poderes actuales son más que suficiente para hacer frente a los patrulleros, y tampoco estarán solos, nosotros los ayudaremos y daremos instrucciones desde esta base. Sé que es demasiado precipitado, pero confío en que sabrán qué hacer. Que el poder los proteja a todos ustedes. Respondería Zordon sin darle oportunidad a que alguno se negara. El grupo desapareció con los mismos rayos que los trajeron, dejándolos solos otra vez en aquella base, y aunque Zordon no quería admitirlo, estaba muy preocupado. 5 rayos de luz cayeron en el techo de un edificio, saliendo de ahí aquel grupo prácticamente improvisado, los cuales se daban cuenta en dónde estaban ahora. Así en grupo corrieron hasta el borde de donde estaban y al ver el suelo vieron la gran destrucción que se había desatado en las calles por la histeria colectiva y el ataque de los patrulleros. Pero lo que más tomó la atención de ellos fue aquella figura que destacaba por un brillo dorado que saltaba entre lugar y lugar para generar más caos. Supongo que ese es Goldar. Resaltaría Ray teniendo cierta preocupación en su rostro oculta por su nuevo casco. Sé que Zordon dijo que podíamos, pero esto es otra liga. El grupo se alejaba del borde a excepción de Clark y Diana, tenían dudas sobre si debían hacer esto, pero entonces Clark, ahora con un traje rojo, les habló. Oigan, sé que apenas nos conocemos, con suerte sabemos nuestros nombres, pero si lo que dijo Zordon era verdad, entonces somos lo único que divide a la gente de Metrópolis de ser esclavizados o asesinados por estas cosas. No podemos solo no hacer nada mientras temblamos. El chico de Kansas apretó sus puños. Así que hagamos esto juntos, ¿están listos? Yo nací lista. La amazona pondría su mano en el hombro de Clark. Supongo que no hay de otra. Bruce Wayne se pondría al lado de ellos dos. Supere el miedo al escenario a los 9, supongo que puedo con esto. Zatanna se pondría junto a los otros listos para la acción. ¿Tú qué dices, Ray? Preguntaría Clark, finalmente reconociendo que el vestido de azul se trataba del mismo que lo ayudó el otro día. Ray lo voltearía a ver reconociéndolo también por la voz, pero en vez de tener un tono más tímido ahora tenía uno firme. Bien, parece que tenemos algo en común aparte de ser abducidos por una cabeza en un tubo. Palmer se pondría al lado de los demás. Estamos locos. Así aquellos chicos se tragarían todas sus preocupaciones para dar pie a su valentía, mientras el de rojo saltaría del edificio siendo la señal para que entraran en acción. Así los otros 4 saltarían siguiéndolo para empezar el que sería uno de los momentos más importantes de sus vidas.